Bien, estimados colegas, en este video vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con las herramientas que GeoGebra tiene para trabajar la estadística y la probabilidad. En este caso vamos a trabajar en primer video la estadística. Vamos a trabajar con la vista hoja de cálculo, que es una vista importante para poder trabajar cuestiones relacionadas con la estadística. Acá voy a hacer una tabla de frecuencia sencilla donde voy a poner, por ejemplo, el peso en kilogramos de una determinada cantidad de personas. Acá voy a poner la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y acá voy a poner el porcentaje para hacer una tabla sencilla, ¿sí? Acá voy a ingresar. Primero vamos a trabajar con variables, por ejemplo, cuantitativas discretas. Voy a poner, por ejemplo, 10 kilogramos, 11 kilogramos, 12, 13, 14, 15 y 16 kilogramos. Puedo ordenar y centrar esto. Y acá voy a tomar unas frecuencias, por ejemplo, absolutas. Por ejemplo, vamos a poner que 23 personas tienen eso. 12 personas tienen 11 kilogramos, 23. Estamos hablando de niños en este caso. 10 son una muestra que podemos ir cargando datos que tengamos. Voy a centrar. Y acá la frecuencia relativa la sabemos que va a ser igual a necesitamos el total. Vamos a hacer el total. El total lo vamos a hacer como una suma. Pero en GeoGebra trabaja mucho con listas. Entonces yo voy a crear una lista. Selecciono y acá con la herramienta esta selecciono la lista y la creamos. Se va a denominar lista 1. Entonces acá voy a colocar en la barra de fórmulas, voy a poner suma de la lista 1. Doy enter y me hace la suma de toda esa lista. Y acá para calcular la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta, es decir, lo que esté en esta celda, dividido en lo que esté en esta celda, que es el total. Pero lo vamos a colocarle un signo dólar en el medio entre el B y el número para indicar que eso es un valor fijo, y luego podemos estirar la fórmula para poder calcular lo otro, ¿sí? Acá voy a centrar. Acá voy a centrar también estos resultados. Ahora tendría que sacar el total de esa frecuencia relativa, que recordemos, hacemos una lista con esta herramienta, lista, la creamos, sabemos que es la lista 2, y acá en la barra de entrada vamos a escribir suma de la lista 2. La suma de toda esa lista me da 1, perfecto. Y para calcular el porcentual vamos a hacer igual a esta celda por 100. De esta manera también podemos estirar la fórmula hasta acá y luego tomar una lista de esos elementos, crearla, y sabemos que la lista 3. Entonces acá vamos a escribir en la barra de fórmula, acá arriba superior, vamos a escribir suma de la lista 3, que es la lista de porcentaje que yo tengo. De esta manera hemos creado una tabla sencilla, un cuadro estadístico sencillo. Ahora vamos a seleccionar todo y vamos a crear la tabla correspondiente en la vista algebraica. Vamos a cerrar esa vista cálculo porque ya tenemos nuestra tabla con la cual podemos trabajar. Esta tabla, recordemos, la lista 1
es la lista de frecuencia absoluta, la lista 2 de frecuencia relativa y la lista 3 es la suma, es la de frecuencia porcentual. Otra cosa que podemos hacer es mostrar esa tabla de frecuencia en un gráfico. Vamos a mostrar primero en un gráfico de barras. Voy a escribir acá barras y acá voy a elegir la que me pide lista de datos, lista de frecuencia, ancho de barra. La lista de datos es desde donde vamos a tomar estos datos, que vemos acá que es desde la celda, si vamos a la hoja de cálculo, desde la celda A2 hasta la celda 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la celda A8. Entonces, como me pide una lista, lo voy a colocar entre paréntesis, perdón, entre llaves, y voy a decir que tome la celda A2, la celda A3, A4, A5, A6, A7 y A8. En la lista de frecuencias, bueno, yo puedo tomar la frecuencia absoluta o la porcentual. En mi caso voy a tomar la porcentual, entonces le voy a decir que es la lista 3. El ancho de barras, acá voy a tomar, si tomo un factor 1, van a estar todas pegadas las barritas. Ahora, si tomo un valor 0.75, las barras van a tener una separación determinada. Si tomo un factor 0.5, van a tener una determinada... voy a tomar un 0.7 que me sirve para poder mostrar esto, ¿sí? Esto lo voy a ocultar a la etiqueta porque esto es el área de todas las barras. Y voy a acomodar mi gráfico de barras que ya ha quedado. Cuando tenemos el gráfico de barra y por ahí queremos poner referencia, vamos a las propiedades del objeto, ¿sí? En la pestaña acá podemos ver que cada barra tiene un color. La barra 1, todas las barras tienen el mismo color, pero puedo cambiarla, ¿sí? Puedo cambiar a la barra 1, le puedo dar un color verde como para hacer una referencia. A la barra 2 le puedo dar color celeste y luego poder hacer una referencia qué significan esas barras, o directamente puedo acá poner en los ejes. Vamos a ir a las propiedades de la vista gráfica y en el eje X como etiqueta puedo poner peso en kilogramos. Y acá como en el eje Y puedo poner porcentaje como etiqueta, porcentaje. Esto me permite interpretar, estos son pesos en kilogramos y esto es porcentaje. También puedo limitar el ancho de los ejes. Acá en la vista gráfica puedo, al eje X puedo mostrar solo la dirección positiva y al eje Y también solo la dirección positiva. Puedo limitar el ancho el largo, perdón, de los ejes, poniéndole acá en la vista gráfica, acá en la pestaña básico, como X máximo. Vamos a ponerle, porque no tenemos más allá de 22 kilogramos, entonces vamos a ponerle 22. Acá el X máximo podemos ponerle en 22, ¿sí? Y también podemos limitar el Y máximo, el valor Y máximo, que sé que más de 32% no tengo, lo limito, o si quiero irme un poquito más, 34. Entonces ahí ya tengo un poco configurada mi
mis ejes para poder mostrar este gráfico. También puedo hacer un gráfico de sectores. Entonces, para hacer esto voy a utilizar circular, el gráfico circular, donde me pide lista de frecuencias, centro y radio. Voy a graficar un punto cualquiera donde yo quiera ubicar mi gráfico de sectores, lo voy a hacer acá, y voy a utilizar el comando gráfico de sectores o gráfico circular, lista de frecuencias. Ahí voy a ver qué frecuencia quiero mostrar. Ahora voy a mostrar las frecuencias absolutas que están en la lista 1. Entonces va a ser lista 1, el centro va a estar en el punto A y el radio, bueno, va a ser un radio de 5, por ejemplo, o un radio de 8. Esto se muestra un poco deformado porque los ejes están configurados para mostrar de esa manera, ¿sí? Pero si queremos podemos utilizar la vista gráfica 2 para mostrar el gráfico circular. Entonces acá yo voy a propiedades del objeto, voy a mostrar en la pestaña avanzado, voy a decirle que se muestre en la vista gráfica 2, pero no en la vista gráfica, al igual que este gráfico circular lo quiero mostrar en la vista gráfica 2, pero no en la vista gráfica. Entonces acá sí podemos hacer zoom y podemos ubicar ese gráfico. Luego podríamos hacerle algunas referencias para que me muestre qué es ese gráfico, qué significa, porcentaje, peso, frecuencia absoluta o lo que ustedes quieran mostrar. Este recorrido es como para ir orientándolos en algunas herramientas que tiene GeoGebra para poder trabajar la estadística, ¿sí? Voy a borrar esta tabla, voy a borrar este gráfico circular, voy a borrar este gráfico de barras para empezar a trabajar con los datos agrupados, ¿sí? Vamos a ver acá, abrimos la hoja de cálculo y voy a ya definir un intervalo. Acá voy a poner de 10 a 12 kilogramos. De 10 a 12. Bueno, esto está asociado a las listas, entonces lo voy a borrar a la lista, pero no me va a dejar escribir. Acá voy a poner de 10 a 12 kilogramos, de 12 a 16, perdón, a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20, de 20 a 22 y de 22 a 24. Vamos a hacer lo mismo pero con frecuencias absolutas y con agrupados en intervalos. Bueno, acá tengo que crear una lista. Voy a crear una lista que me agrupe todos los extremos de estos intervalos. Entonces vamos a empezar 10, va a ser uno de los extremos, 12, 14,
16, 18, 20, 22 y 24. Damos enter. Esa lista va a ser la lista de los intervalos que yo tengo acá. Y luego voy a crear una lista con esta herramienta que va a ser la lista de las frecuencias absolutas. Ahí podemos calcular la frecuencia relativa, que va a ser igual a esto dividido en el total. Bueno, que no lo hemos sacado, pero ya lo vamos a sacar. Recuerden que esto era para calcular el total. Voy a hacer suma de la lista 2, que es la lista de frecuencia. Para establecer la frecuencia relativa, sabemos que es igual a la frecuencia absoluta dividido en el total, pero el total lo vamos a colocar el signo dólar para decir que es un valor fijo que no debería variar. Bueno, y acá si creamos esta lista, esto ya lo hicimos, creamos una lista. Y si queremos calcular el total de eso, vamos a utilizar el comando suma y la lista, en este caso, lista 3. Exactamente lo mismo para el porcentaje. Bueno, vamos a ahora graficar esto, pero en un histograma. En histograma sabemos que el comando histograma, este comando me va a poder permitir calcular, graficar esta lista de datos. Entonces acá voy a utilizar histograma, lista de límite de clase y lista de alturas. Entonces la lista de límite de clases va a ser esta que acabo de crear, que es la lista 1. Y la lista de alturas va a ser, por ejemplo, la lista de frecuencia absoluta, que es la lista 2. Entonces eso me genera un histograma. Voy a ocultar esto. Me genera un histograma que me permite ver esos datos en forma de histograma, ¿sí? Acá voy a ocultar la etiqueta para no confundirme. Este 428 es el área de todas esas barras, no es la altura de nada, ¿sí? Yo puedo ahora ubicar esto y ahí tengo mi histograma que representa a la tabla que he creado y que puedo, por ejemplo, acá en la vista hoja de cálculo la tengo y que puedo mostrar seleccionando y creando una tabla. Entonces tengo ahí mi tabla y tengo el histograma, ¿sí? También puedo querer mostrar esos datos en un gráfico circular o un gráfico circular. Donde va a pedir lista de frecuencias, que va a ser la lista 2, que son las frecuencias absolutas que tengo. El centro, que voy a utilizar de centro este punto, que es el punto A. Y un radio, que acá voy a hacer un radio variable. Voy a ponerle un B. Me va a preguntar si quiero crear un deslizador. Sí, voy a crear un deslizador. Y acá voy a ver que ese gráfico se muestra ahí, pero yo lo quiero mostrar al gráfico en las propiedades, en la pestaña avanzada, lo quiero mostrar en la vista gráfica 2, pero que no se muestre en la vista gráfica 1. Ya tengo.
Al igual que el gráfico de barra, yo al gráfico de sectores puedo cambiarle color a cada uno de los sectores. Y además puedo jugar con esto de acá en el deslizador que he creado. Voy a ponerle un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 10. Y vamos a hacerlo incrementar de 1 en 1. ¿Para qué? Para que pueda mostrar el gráfico con un tamaño más grande. Y estoy mostrando la información de frecuencias absolutas, en este caso, en un histograma y en un gráfico de sectores. Como dije anteriormente, yo puedo hacer referencias. Por ejemplo, voy a esto, a las propiedades del objeto, y voy acá a este gráfico. En la pestaña color puedo cambiar los colores del sector 1, por ejemplo. Lo quiero poner en rojo. El sector 1 va a tener un color rojo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una diferencia, perdón, una referencia, acá voy a utilizar un texto, y voy a colocar, por ejemplo, el primero, el color rojo. Vamos a ponerle de 10 a 12 kilogramos. De 10 a 12 kilogramos, y puedo hacer un texto a la par de él con un símbolo de estos que hay acá, como, y le voy a cambiar el color a ese. Puedo cambiarle el tamaño, de ese texto mediano, y puedo cambiarle el color a rojo, que es el que le puse ahí como una referencia. Entonces, de 10 a 12 kilogramos es rojo, y así para cada uno de los colores que yo quiero poner. Y voy a cambiar, esto lo puedo hacer un poquito más grande para que resalte. Entonces, rojo de 10 a 12 kilogramos, y así para cada uno de los colores, ¿sí? En el histograma ya lo tienen ahí, lo pueden visualizar, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto me permite trabajar un poquito lo que es tabla de frecuencia y algunos valores asociados a las gráficas, tanto histograma como gráfico de sectores y gráfico de barras en GeoGebra. Ahora vamos a empezar a trabajar un poquito lo relacionado con el cálculo de medidas de posición, de centralización. En este caso podemos calcular la mediana, la moda, la media o promedio, media aritmética o promedio de una serie de datos, ¿sí? Para los datos que no están agrupados en intervalos, sabemos que podemos calcular a través de esta media, donde vamos a pedir una lista de datos en brutos, o por ahí también la media, una lista de números y una lista de frecuencias, ¿sí? La media o promedio de ese. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, lista de números y lista de frecuencias. La lista de números, puedo tomar acá esta lista de números de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, que es la lista 1, y la lista de frecuencias, que es la lista 2. Damos Enter y me da el promedio o media aritmética de esa lista de datos, ¿sí? También podemos utilizar la moda de una lista de números. Entonces la moda es de la lista 2, y me da que la moda es 23 porque es el número que más veces se repite en esa lista de datos. Me da como una lista porque puede haber más de una moda, ¿sí?
También tengo el valor de la mediana, donde me va a pedir una lista de números, que puede ser la lista 2 que tengo ahí, y una lista, perdón, la lista 1, que es la lista de números, y la lista de frecuencias, que es la lista 2. Y me da la mediana de esa serie de datos. Entonces, moda, mediana y media aritmética la podemos calcular a través de esos comandos. En el caso de agrupados en intervalos, vamos a tener que trabajar con la fórmula correspondiente para hacer el cálculo de los datos agrupados en intervalos, y cuestiones que la veremos en el video siguiente.